de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. El título de esta alabanza, ¿qué sería de mí? Con esto les doy la bienvenida al estudio de la palabra de Dios. Como una introducción al tema de la escuela sabática, les quiero compartir un pensamiento. Nadie está más allá del alcance de su amor. Nadie ha caído tan bajo que no pueda alcanzarlo su gracia. Y todo el que viene a Él es tratado con respeto y dignidad. Por lo tanto, todos, absolutamente todos, podemos desarrollar una actitud para ganar siempre. Bendiciones. El tema de la lección de la escuela sabática de esta semana nos presenta un aspecto muy importante para la salvación de nuestra alma y para la salvación de almas para Cristo. Y tiene que ver con actitudes. Cómo tener una actitud para ganar almas para Cristo. Cuando pensamos en la actitud de Jesús, podemos decir que ningún hombre puede igualar a Jesús en la forma en que Él trató con las personas a fin de redimirlas, en la forma en que Él buscó a las personas a fin de redimirlas. Y especialmente cuando pensamos que Jesús buscó a las personas que aparentemente tenían menos esperanza. Entre ellos encontramos a los publicanos, los pecadores, las rameras y muchas personas que tal vez
nosotros con nuestras actitudes las alejaríamos de Cristo, en lugar de acercarlos a Jesús. Pero ¿cuál era el lema principal de Jesús? ¿Cuál era el motor de su actitud para siempre estar dispuesto a traer almas a su reino? Para poder tratar a todos los hombres, no importa quiénes fueran, no importa qué reputación tuviesen, como almas preciosas para el reino de Jesús. Y vamos a leer lo que considero que era el principal motor del carácter de Jesús para poder atraer a las personas, y que hacía que su actitud siempre fuese una actitud positiva para ganar almas. Y lo encontramos aquí en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Qué declaración más solemne, más importante? Podemos decir que esta declaración no tiene comparación, porque el Hijo del Hombre no vino para perder a las almas, sino para salvarlas. Cuando nosotros pensamos en las personas y tomamos esta misma actitud de Jesús, entonces vamos a ver en cada persona un alma preciosa para el reino de los cielos. No importa quién sea, no importa cómo la considere la sociedad. Cuando nosotros tomamos la misma actitud de Jesús, de que nuestras actitudes no deben ser para perder a las personas, sino para salvarlas, podemos decir que los frutos para el reino, los resultados del Evangelio serían diferentes si nosotros tomásemos la misma actitud de Jesús. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros alejamos a las personas de Jesús con nuestras actitudes. Muchas veces nosotros desanimamos a las personas de ser cristianos con nuestras actitudes. Y podemos decir que en algunas ocasiones hasta echamos a perder a las almas con nuestras actitudes. Pero cuando pensamos en las actitudes, tenemos que pensar por qué nuestras actitudes algunas veces son tan negativas hacia las personas. Bueno, quiero decirles que la actitud hacia las personas depende del concepto que nosotros tengamos de las personas. Si usted tiene a las personas un concepto muy alto, su actitud indudablemente va a ser distinta hacia esa persona. Una actitud de distinción. Si usted considera a una persona no muy importante en la vida, su actitud va a ser de la misma manera. Y si usted considera que alguien es un estorbo en la vida, o que no aporta nada para la vida, o que simplemente no tiene ningún valor en la vida, su actitud hacia esa persona va a ser exactamente la misma de la manera en que usted la concibe en su mente. Por eso cuando hablamos de actitudes para ganar, tenemos que pensar en que nuestras actitudes no van a cambiar si nosotros no cambiamos los conceptos que tenemos de las personas. No importa quiénes sean, no importa cómo se llamen, no importa de qué raza sean, no importa de qué religión sean, no importa de qué estatus social o económico o académico sea. Por eso cuando vemos algunos ejemplos de las actitudes, y vamos a considerar dos, en la Escritura podemos ver la diferencia entre la actitud de Jesús y la actitud de otras personas, entre ellos sus discípulos, quienes supuestamente estaban aprendiendo acerca de Jesús. Y vamos a ver el primer caso, que lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 4. Y aquí tenemos el caso de la mujer samaritana. Y podemos decir
Este es el relato de Jesús yendo o pasando por la región de Samaria. El pasaje comienza abriendo o presentando una actitud de Jesús muy importante que sus discípulos debían de aprender desde el mismo comienzo. Y dice el capítulo 4, el versículo 3 y 4, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Habían dos maneras de llegar desde Judea hasta Galilea. Una era pasando por Samaria, por el camino más recto. Otra era rodeando para no pasar por Samaria, aun cuando el camino era aún más largo. Ahora, la mayoría de las personas que no querían encontrarse con los samaritanos, indudablemente ellos estarían rodeando. No importa que eso le llevase más tiempo, no importa que el camino fuese más largo, pero la actitud de ellos era no encontrarse en el camino con los samaritanos, no pasar por la región de Samaria. Y de esa manera ellos estaban formando una actitud de rechazo y de ninguna manera iban a atraer a los samaritanos al reino de Dios. Pero aquí vemos que Jesús dijo, le era necesario. ¿Por qué le era necesario? Porque Jesús sabía que allí en Samaria habían personas que estaban dispuestas a aceptar el evangelio. Y tal vez los discípulos hubieran preferido ir por el camino más largo, pero Jesús se fue por la región de Samaria. Porque su actitud no era rechazar a los samaritanos. La actitud de Jesús no era evadir a los samaritanos, sino encontrarse con ellos para mostrarles que él tenía una actitud de invitación, de salvación para ellos también. Y vemos aquí que tan pronto llegan a Samaria, aparece aquí la mujer que venía al pozo de Jacob. Y cuando Jesús le pide a esta mujer que le dé de beber, notemos la actitud de la mujer. Dice el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Interesantemente aquí vemos que hay ciertos patrones que la sociedad ha impuesto en relación a las actitudes hacia otras personas, que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a quebrar, a romper. Pero en este caso Jesús venía rompiendo esos patrones. Y la mujer se asombra y le dice, ¿cómo es posible que tú, siendo un judío, me hables a mí, te dirijas a mí, cuando tú sabes que entre judíos y samaritanos no nos llevamos? Así que, ¿cómo es eso que ahora vienes tratando de hablar conmigo, pidiéndome algo, cuando entre nosotros no hay buena relación? Y sabemos que este era un problema que había surgido varios siglos atrás. La mala relación entre los judíos y los samaritanos. En el tiempo en que vinieron los cautivos de Babilonia para reconstruir el templo de Jerusalén. Así que estamos hablando de casi 6 siglos atrás. Una rencilla que ya tenía 6 siglos atrás y seguía repercutiendo en las personas todavía en el tiempo de Jesús. Ahora, ¿cómo abordar a las personas que no desean, que no tienen una actitud de relacionarse con nosotros? Y aquí tenemos el primer desafío de Jesús. Ahora, Jesús se olvidó del problema que había entre los samaritanos y los judíos. Jesús no sacó a la luz este problema. Jesús le presenta, le ofrece a la mujer una actitud distinta. Y notemos cómo Jesús rompe el hielo
entre él y la mujer de la siguiente manera. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua de vida. ¿Qué aprendemos nosotros de esta declaración? Que cuando nosotros ofrecemos algo mejor que una actitud rencillosa o una actitud de no amistad hacia las personas, nosotros podemos ganar mucho como lo hizo Jesús. Con este ofrecimiento que Jesús le hace a esta mujer, se rompe el hielo. Y esta mujer se da cuenta que este judío era un judío con una actitud distinta a todos aquellos que ella había conocido. Y conocemos la historia. Pero vamos a ver qué pasa cuando los discípulos que habían ido a buscar comida regresan y encuentran que Jesús está hablando con esta mujer. Y vamos al versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Aquí cuando dice que se maravillaron, realmente está diciendo se asombraron. Pero no en el sentido positivo, de decir, qué bueno que Jesús está hablando con una mujer samaritana, sino en el sentido negativo. ¿Cómo es posible que Jesús pudo establecer una plática, pudo establecer una buena relación con una mujer samaritana? Eso no le queda a un judío. Pero como ellos conocían a Jesús, dice, nadie se atrevió a preguntarle por qué lo estaba haciendo. Ahora, Jesús con eso le estaba mostrando a sus discípulos que el hecho de pasar por la región de Samaria no significaba que ellos iban a pasar mirando hacia el otro lado donde estaban los samaritanos para no cruzar palabras o tener algún trato con ellos, sino que Jesús le estaba mostrando que si ellos iban a pasar por Samaria era porque Él llevaba una actitud de amistad, de encuentro con los samaritanos y de ofrecerles algo mejor que las rencillas que los judíos le habían ofrecido desde el tiempo pasado. Ahora, ¿cómo cambia la actitud de esta mujer? Y podemos decir, bueno, la actitud de Jesús cambió la actitud de esta mujer. Y vemos aquí, en el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahora, aquí vemos que en la ciudad esta mujer no tenía una buena reputación. Las mujeres de la ciudad no querían tener relación con esta mujer por el tipo de mujer que era. Pero cuando ella cambió su actitud y llegó con una actitud distinta ante las personas y le dijo: ustedes tienen que ver esto. Hay alguien que tal vez es un profeta. No es un judío cualquiera, es un judío distinto, su actitud es distinta. Tienen que venir y ver, porque este hombre podría ser el Mesías. Este hombre podría ser el Cristo. Ahora, ¿será que para los samaritanos el pensar en un Mesías judío de los que ellos conocían, con quienes no se llevaban, sería la mejor noticia? Podemos decir que no, pero en esta ocasión sí lo fue. ¿Por qué? Porque la actitud de la mujer hizo que cambiara la actitud de la gente de la ciudad. Y vemos cómo se va contagiando la buena actitud. Jesús contagia a la mujer. La mujer ahora contagia a los hombres de la ciudad. ¿Y cómo responden los hombres de la ciudad de Samaria a esa actitud de la mujer? Dice el versículo 30, entonces
salieron de la ciudad y vinieron a él. Y vamos más adelante, y dice el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, porque daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. ¿Notamos lo que hacen las actitudes? ¿Cómo las actitudes cambian las circunstancias? ¿Cambian a las personas? Estos samaritanos que habían estado más que dispuestos a rechazar a Jesús por ser judío, a sus discípulos de la misma manera, ahora no solamente están creyendo, sino que le están invitando a que se quede con ellos en la ciudad. Y dice el texto, Jesús se quedó allí por 2 días. Y dice el versículo 41, y creyeron muchos por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora, la actitud de Jesús hacia estos hombres, la forma en que Jesús les habló, hemos oído, hizo que cambiaran completamente el concepto que ellos tenían de los judíos. Y podemos decir ahora estos samaritanos, la mujer abre el corazón de los samaritanos y los samaritanos abren el corazón del pueblo de Samaria, indudablemente también de la región de Samaria, para que ahora pudiesen aceptar a Jesús como el Mesías. Lo que Jesús no pudo lograr allá entre los judíos, porque los dirigentes judíos lo rechazaron y la mayoría del pueblo nunca aceptó que él era el Mesías. Los samaritanos, solo por la actitud de una mujer y por el testimonio que provino de esa actitud, que produjo esa actitud, ellos creyeron. Así que, ¿qué nos enseña este relato sobre las actitudes? La actitud nuestra puede hacer que los corazones de las personas se vuelvan duros, difíciles y que se pierdan, o la actitud nuestra puede hacer que las personas abran sus corazones, se ablanden al Evangelio y sean salvos. Porque recordemos nuevamente las palabras de Jesús. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y vamos a ver el segundo acontecimiento, el segundo relato que encontramos en el libro de Mateo. Y vamos al capítulo 15 del Evangelio de Mateo y vamos a leer a partir del versículo 21. Aquí tenemos nuevamente a Jesús fuera de la región de Judá, fuera del pueblo de Israel, fuera del pueblo de Dios. Y ahora lo tenemos ya no en la región de Samaria, porque la región de Samaria eran también parientes de los judíos, pero aquí vemos totalmente a personas que no tienen ninguna relación sanguínea con los judíos, pero que Jesús también les va a predicar, porque la actitud de Jesús es salvar a todos los hombres, no solamente a los judíos. Y dice aquí, saliendo Jesús, estamos en Mateo 15, 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Recordamos que Tiro y Sidón era una región que estaba cerca del mar Mediterráneo, pero fuera de los límites de Israel. Eran 2 regiones distintas. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí vemos que esta mujer, Sirofenisa, era una mujer que tenía una buena actitud hacia el pueblo de Dios. Y podemos ver aquí cómo ella, cuando oyó hablar de Jesús,
cuando Jesús llegó a esa región, porque donde Jesús llegaba también su fama, esta mujer se acercó para suplicar, para pedir a Jesús que realizara un milagro a favor de uno de sus hijos que estaba enfermo. Y en este caso dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora aquí vemos algo interesante, porque ahora Jesús va a tomar la actitud que sus discípulos le están sugiriendo a Jesús que debe tener hacia esa mujer. Jesús se da cuenta que los discípulos no tienen una actitud amistosa. Jesús se da cuenta que sus discípulos no tienen una actitud redentiva y que ellos no desean de ninguna manera que los beneficios del reino de Dios le lleguen a estas personas. Así que habían acompañado a Jesús hacia esta región porque Jesús los había llevado, pero ellos de buena gana no querían estar entre esta gente pagana. Y vemos aquí, ¿verdad? Jesús no responde palabra porque Él espera para ver cuál sería la actitud de sus discípulos hacia esta mujer. Y dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras de nosotros. ¿Cómo vemos la actitud de los discípulos de Jesús? ¿Saben que el concepto que los discípulos tenían de esta mujer era el mismo concepto nacionalista que tenían todos los judíos que rechazaban a Jesús como el Mesías? Quienes consideraban a los paganos como inmundos, quienes consideraban aún a los samaritanos como no dignos del reino de Dios. Y ahora los discípulos están tomando esa misma actitud. ¿Sabes qué, Señor? Esta mujer está molestando mucho. Así que despídela, dile que no nos siga. Dile que se vaya, dile que entre nosotros ella no es bienvenida. Ahora, Jesús, escuchando esta actitud de sus discípulos, considerando esta actitud, Jesús va a tomar la misma actitud de los discípulos para ver hasta dónde esta mujer seguía con una actitud positiva hacia Jesús. Y aquí vemos que el versículo 24, Jesús respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, esta declaración de Jesús sin duda fortaleció el concepto de los discípulos. Mira, mujer, resulta que a mí no me mandó Dios para que venga a rescatarlos a ustedes, a salvarlos a ustedes. Yo solamente vengo a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que no traigo ningún beneficio espiritual para ustedes. Ahora, si usted hubiera sido esta mujer, tal vez con estas palabras se habría desanimado y habría pensado: bueno, realmente lo que Él me está diciendo es que yo no soy digno de recibir una bendición de las que Él está ofreciendo. Pero vemos que esta mujer no se desanimó. Entonces ella vino y se postró ante Él diciendo: Señor, socórreme. La actitud de esta mujer es impresionante. Y podemos decir que hay pocas personas como esta mujer. Esta mujer estaba motivada no solamente por la necesidad de que Jesús sanara a su hija, sino que estaba también motivada por la necesidad de sentirse aceptada por Jesús, que era un judío. La mujer le estaba diciendo: mira, yo sé que yo no soy de las ovejas perdidas, pero tú eres una persona que puede socorrerme, que puede ayudarme. No me tomes en cuenta quién soy, sino toma en cuenta la necesidad que tengo de que tú me ayudes.
Y Jesús continúa tomando la misma actitud que habían tomado los discípulos. Respondiendo, él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, la ofensa iba creciendo, porque en la primera declaración Jesús les dijo: mira, a mí no me mandaron a redimirlos a ustedes porque no pertenecen a la casa de Israel. Pero ahora Jesús le estaba diciendo: es que nosotros los consideramos a ustedes como perrillos, como perritos. Y no está bien que yo agarre el pan que le voy a dar a los hijos, que son el pueblo de Israel, y se lo dé a ustedes, los perritos. Bueno, creo que cualquier persona se desanimaría que la trataran como si fuera un perro. Pero esta mujer tenía una actitud que, si todos los hombres tuviesen esa actitud, indudablemente millones de personas serían salvas. Y entonces ella le responde a Jesús de la siguiente manera: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué declaración más grande! ¡Qué actitud! Yo sé que no soy digna de comer el pan de los hijos, pero si tú me comparas a un perrillo, date cuenta que cuando los hijos están comiendo, caen migajas, caen pedazos de pan. Y los perrillos comen de eso. Señor, si no me puedes dar el pan, dame las migajas. Ahora, indudablemente este diálogo Jesús lo establece, no porque quisiese hacer sentir mal a esa mujer, no porque quisiese humillar a esa mujer, no porque quisiera sentir que ella no tenía ningún valor, sino para que sus discípulos aprendieran que la actitud de ellos comparado con la actitud de esta mujer era una actitud totalmente distinta a quienes decimos que predicamos el Evangelio de Cristo para salvar a las almas. Cuando llegó a este punto, Jesús hace la última declaración: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué más se podría esperar de esta mujer? ¿Una mujer pagana? ¿Una mujer que no era parte del pueblo de Israel? ¿Una mujer que había crecido tal vez adorando ídolos? Una mujer que tal vez no tendría dentro de la sociedad en que vivía el mejor sentimiento hacia los judíos. Pero una mujer con una actitud distinta a todos los demás paganos que se encontraban en esa región. Y fue esa actitud la que no solamente hizo que recibiera las bendiciones de sanidad de Jesús, sino la que indudablemente hizo que ella aceptara a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. De esta manera Jesús demuestra a sus discípulos, porque estas lecciones, tanto la samaritana como la mujer sirofenicia, Jesús la dio para sus discípulos. De esta manera Jesús le muestra a sus discípulos que la actitud de Él no es para perder a las personas, no es para desanimar a las personas, no es para espantar a las personas, no es para que las personas se alejen, sino para que las personas se acerquen al reino de Cristo. Y nosotros como cristianos deberíamos considerar nuestras actitudes. Y podemos preguntarnos hasta este día: ¿cómo han sido mis actitudes para ganar a otras personas? ¿Son siempre nuestras actitudes para ganar?
o actitudes para echar a perder. Cuando pensamos en esto, nos damos cuenta que tenemos la oportunidad de cambiar nuestras actitudes. Pero para cambiar las actitudes tenemos que cambiar el concepto que tenemos de las personas. Pensemos en las personas a quienes nosotros consideramos como personas de poca estima, personas de ningún valor. Y cuando nosotros los veamos como hijos de Dios, como almas para reinos de Cristo, indudablemente nuestras actitudes van a cambiar hacia esas personas. Cada vez que veamos a una persona, no importa quién sea, no importa qué nos haya hecho, no importa si no ha sido muy amistosa con nosotros, no nos ha tratado de la manera en que pensamos que nosotros nos merecemos. Cada vez que vemos a esas personas, deberíamos de pensar, esta es un alma valiosa para el reino de Cristo. Y cuando nosotros cambiemos nuestros conceptos de las personas, también cambiarán nuestras actitudes hacia ellas y veremos los resultados para el reino de Cristo como Jesús los veía al tratar con estas personas. Que desde ahora el concepto que tenemos los demás pueda ser distinto y nuestras actitudes distintas para poder ver muchas almas en el reino de Cristo Jesús. Amado Dios, perderme entre tus brazos, mi Dios, mi eterno Dios. Mi intimidad contigo será, diseñaste mi mente y mi ser para adorar y contemplar tu presencia, tu esencia y tu ser. Fui diseñado para contemplarte y en mis ojos por siempre mirarte, con mis manos tocar tu canción. Diseñado para estar contigo, en tus brazos encontrar abrigo, contemplarte por la eternidad. Ojos por siempre mirarte, con mis manos tocar tu canción.
canción. Fui diseñado para estar contigo, en tus brazos encontrar abrigo, contemplarte por la eternidad. Con esta hermosa alabanza de nuestro querido hermano Dimer José Zorrilla, titulada Diseñado para Contemplarte, con la cual les doy la bienvenida al estudio de la Palabra de Dios con el pastor Rubén Tenorio. El tema de hoy, lo que buscaba Israel, no lo alcanzó. Nos encontramos nuevamente ante el importante tema de la salvación. Y en todos estos meses que hemos venido estudiando, hemos hablado acerca de los recursos o de los pasos que Dios ha establecido para nuestra salvación. Y para aquellos que deseamos recordar nuevamente estos pasos, y para aquellos que no han escuchado tal vez los temas anteriores, voy a hacer un breve resumen, un breve repaso. Desde donde comenzamos y hasta dónde vamos y qué es lo que falta. Nuestro estudio de la salvación está basado en los conceptos teológicos que Pablo desarrolla en Romanos capítulo 8, 9, 10 en adelante. Y comenzamos presentando estos 7 aspectos de la salvación en el mismo orden en que el Pablo los está presentando en Romanos capítulo 8. Tomando en cuenta que Pablo algunos conceptos los incluye dentro de otros conceptos. Por ejemplo, el primer versículo que nosotros estudiamos fue: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Podemos decir que esta es la forma como Pablo introduce estos aspectos teológicos de la salvación en Romanos. Bueno, él dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tenemos que pensar en que hay una diferencia entre los que aman a Dios y los que no aman a Dios. Y la diferencia Pablo la establece cuando dice que aquellos que amamos a Dios es porque entendemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Cuando nosotros sabemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que las cosas que pasan en nuestras vidas no pasan al azar, no son por casualidad, sino que están dentro del plan de Dios, del propósito de Dios para nuestra salvación. Y de esa manera, aún las cosas que nos pasan y que tal vez no son las que más nos agradan, entendemos que son para nuestro bien.
Porque entendemos que Dios ha permitido que pasen esas cosas porque Él nos ama y quiere que nos salvemos. Y aunque a veces nos ocurren cosas que no nos agradan, son también para ayudarnos en nuestra salvación. Y entonces Pablo comienza presentando en el versículo 29 el concepto de la presciencia, que es el primer concepto que encontramos en la salvación, tanto en Pedro como también aquí en los escritos de Pablo. Y entonces dice el versículo 29, porque a los que antes conoció. Y aquí Pablo utiliza un término griego que es prognosis, que viene de pro, que significa antes, y gnosis, conocimiento. Lo cual significa que Dios tiene un conocimiento previo, que es la palabra que en el libro de Pedro se traduce como presciencia, el conocimiento previo. Así que el primer paso de la salvación, como ya hemos visto, es la presciencia, que es el conocimiento previo que Dios tiene de nosotros desde antes que nosotros naciésemos. Y entonces, después de que Dios presenta su presciencia, Pablo dice, a estos también los predestinó. Así que primero viene la presciencia y luego viene la predestinación, como hemos visto. Ahora, ¿qué es la predestinación? Bueno, la predestinación viene del término griego prohorizo, que significa que Dios de antemano nos ve tal y como Él quisiese o como Él sabe que nosotros podemos llegar a ser. A cada individuo que nace, Dios lo ve desde el punto de vista de su presciencia y lo predestina. Ahora, en esta predestinación, Dios elabora un plan para cada persona, para que a través de ese plan la persona pueda alcanzar la salvación. Y en este plan que Dios elabora, Dios lo hace para cada persona en particular. Nada es igual. No es que Dios nos ha creado en serie para que seamos todos iguales. Dios sabe que todos somos distintos. Y entonces Él va a elaborar un plan para cada persona con el fin de que cada individuo que nazca, Él lo predestina para ser salvo. Lo predestina a través de un plan para que alcance la salvación. En otras palabras, no hay nadie que haya nacido para perderse. Y entonces, en este proceso de la predestinación, ya vimos que viene la elección de Dios. Dentro de la predestinación hay una elección, que es la elección de Dios, donde Dios elige que todos nosotros seamos salvos, que todos los hombres que nacen en este mundo sean salvos. Esa es la elección de Dios. Y entonces, Pablo sigue adelante y sigue diciendo que en el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Pablo establece que durante la predestinación, como ya dijimos, Él nos predestina a todos los hombres para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, Dios no ha predestinado a nadie para que tenga una imagen distinta que no sea la imagen de Jesús, que llegue a tener el carácter de Jesús, que llegue a tener la salvación en Cristo Jesús. Y entonces, en este tercer paso que Pablo presenta, que dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Aquí encontramos que el llamado es cuando Dios nos presenta el plan para nuestras vidas. ¿Cómo lo presenta Dios? Vimos muchos casos a través de nuestras conciencias, a través de la revelación que Él nos hace a cada persona. Y en este llamado que Dios nos hace, ya vimos que Dios nos llama
a las personas a la misma hora. Algunos lo reciben antes, otros después, pero a todos Dios les da la oportunidad de que seamos salvos. También aprendimos allí que muchos son los llamados, pero los elegidos son pocos. ¿Por qué? Porque aquí viene la parte del hombre, y aquí es donde viene, después del llamado, lo que Pablo presenta como la elección. Pero aquí no es la elección de Dios. Aquí es la elección del hombre. Nosotros decidimos si aceptamos el plan de Dios. Nosotros decidimos si lo rechazamos. Nosotros decidimos si nos salvamos. Nosotros decidimos si nos perdemos. En otras palabras, en nuestras manos Dios pone la oportunidad de hacer la elección. Nosotros somos lo que elegimos si queremos ser salvos o si queremos perder. Nosotros elegimos si queremos aceptar el plan de Dios y alcanzar la salvación, o si deseamos rechazarlo y perdernos. Y entonces podemos decir que hasta aquí hay 4 pasos que hemos visto. 4 recursos, que son la presciencia, la predestinación, el llamado y la elección. Y recordamos que la elección la vimos en 2 partes. La elección de Dios, que viene durante la predestinación, y la elección del hombre, que viene en el llamado. La elección de Dios es que todos los hombres se salven. La elección del hombre es que solo será salvo el que toma la decisión de salvarse. Y entonces de ahí viene el siguiente concepto que encontramos aquí en el versículo 30, a la mitad del versículo. Dice que a los que llamó, a estos también justificó. Y este es el quinto concepto que vamos a estudiar ahora en el libro de Romanos. Cuando Pablo termina de presentar el tema del llamado y la elección, que ya hemos visto en varios temas que hemos estudiado, entonces Pablo termina con esa parte y viene la siguiente parte, que es la justificación. Y podemos tomar como punto de partida que si seguimos el mismo concepto del llamado y la elección, entonces diríamos la justificación, porque Pablo dice a los que vio en su presencia, los predestinó, los llamó, tomaron las elecciones y entonces a estos justificó. Podemos decir que la justificación se aplica ¿a quiénes? A los que reciben el llamado. La justificación se estaría aplicando a quienes aceptan el llamado de Dios. La justificación se estaría aquí aplicando a quienes tomaron la decisión de seguir el plan de Dios para poder ser salvos. Entonces, a estas personas, aquellos que aceptamos esa invitación de Dios para salvarnos y la recibimos, para ellos, Pablo dice, es la justificación. Ahora, ¿qué es la justificación? Bueno, vamos a ver la forma como Pablo expone el tema de la justificación, no solamente en este capítulo 9, 10 de Romanos, sino también en otros capítulos anteriores del libro de Romanos. Y vamos a encontrar que la justificación, al igual que la presciencia, la predestinación, el llamado y aún la elección, es algo que proviene de Dios. En otras palabras, nosotros no podemos alcanzar la justificación por nosotros mismos. Nosotros no podemos, como seres humanos, presentarnos ante Dios como dignos de la salvación. Y por esa razón, la única garantía que tenemos en la justificación, el único recurso que tenemos en la justificación es el que proviene de Dios y no el que proviene de nosotros mismos. Y probablemente este es el punto más discordante
en el tema de la justificación, que es si yo puedo hacer algo para ganar mi salvación, o si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer ningún mérito, ningún crédito para mi salvación. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a encontrar que Pablo comienza o da apertura al tema de la justificación con esta situación. Quienes buscan la justificación no la encuentran, no la alcanzan. Pero quienes no la buscan, la alcanzan. Ahora, parece contradictorio el hecho de que si una persona cristiana o alguien que cree en Dios está buscando algo y que se esmera y toda su vida la dedica a tratar de encontrar eso que busca, que en este caso sería la justificación, sería como así contradictorio, paradójico, que finalmente no la logra, no la alcanza. Y que alguien que ni estaba pensando en la justificación, ni estaba pensando en alcanzar la justificación, de repente se da cuenta que la logra, que la tiene, y que la salvación ahora, que tal vez él pensó que no era digno, que nunca iba a alcanzar, está en sus manos. Por eso es importante que nosotros entendamos el tema de la salvación. Y como dice Pedro, especialmente en los escritos de Pablo, donde hay cosas, donde hay aspectos de la salvación que son difíciles de entender. Y que Pedro establece claramente que si nosotros distorsionamos estos conceptos, van a ser para nuestra propia perdición. Por lo tanto, el conocimiento de la salvación es importante. Pero debe ser un conocimiento orientado correctamente en la forma en que Dios desea que nosotros lo comprendamos, que nosotros lo entendamos. Ahora es interesante que personas que tuvieron muy poca luz sobre la salvación, casi nada, llegarán a ser salvos. ¿Por qué? Porque finalmente lo poquito que entendieron lo orientaron correctamente en la forma en que Dios se los presentó, en que Dios se los reveló. Y que personas que después de haber tenido toda una vida de conocimiento de la salvación y de las escrituras, podamos perder la salvación por no haberla orientado correctamente, por haber distorsionado los conceptos de Dios, como Pedro establece, para nuestra propia perdición. Por lo tanto, vamos a introducir este tema de la justificación. En Romanos capítulo 9, versículo 30, después de que Pablo ha terminado el tema de la elección y el llamado. Y entonces Pablo introduce el tema de la justificación con una pregunta. ¿Qué pues diremos? Que los judíos, que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Esta declaración es una declaración fuerte, pensando en que nosotros hemos recibido mucha luz en las Escrituras sobre la salvación. Pero es una declaración fuerte en el sentido de que no se puede comparar el conocimiento de los gentiles de la salvación con el conocimiento de los judíos de la salvación, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. No se puede comparar. Sin embargo, lo que Pablo sí presenta como un hecho verídico, real, es que estos gentiles que no entendían bien la salvación, que se consideraban indignos de la salvación, la alcanzaron. Alcanzaron la justicia, la justificación. Y que el pueblo de Israel que
que durante siglos la estuvo buscando, que conocieron toda la luz de la revelación del Antiguo Testamento sobre la salvación. Pablo dice finalmente, ellos no la alcanzaron, no la lograron. Sería triste que como cristianos, después de haber militado en el cristianismo por tantos años, tal vez por toda nuestra vida, lleguemos a perder la salvación por la única razón de que nosotros la orientamos incorrectamente. En otras palabras, cuando nosotros sobreponemos nuestros conceptos de la salvación a los conceptos de Dios, estamos distorsionando el concepto de la salvación. Y de esa manera, al estar distorsionando estos conceptos porque no queremos aceptar los conceptos de Dios y queremos poner los nuestros, nosotros estaríamos labrando nuestra propia perdición. Pero que personas que de una manera sencilla han abierto los brazos al Evangelio de Jesús y que los pocos que conocieron lo han aceptado de la manera en que Dios se lo ha presentado, puedan alcanzar la salvación y que nosotros con tanto conocimiento nos perdamos. ¿Cuál es la razón por la cual los judíos no pudieron alcanzar la salvación? Bueno, Pablo presenta aquí lo que llamaríamos nosotros la piedra de toque, el punto principal de la salvación. Y Pablo lo aplica aquí a los judíos de la siguiente manera. ¿Por qué no alcanzaron la salvación? Pablo dice, ¿por qué? En el versículo 32. Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley. Y de esa manera tropezaron en la piedra de tropiezo. Uno de los aspectos interesantes que vamos a ver en esta lección que Pablo presenta sobre la salvación es que la misma piedra que ha sido puesta para nuestra salvación puede ser la misma piedra de tropiezo para nuestra perdición. Y Pablo lo va a explicar de una manera amplia. Pablo lo va a presentar de una manera que tiene que ver con la forma en que nosotros nos aproximamos a la salvación y la forma en que nosotros queremos tener esa salvación y seguir esa salvación y alcanzarla. Pero podemos decir que hasta aquí Pablo, introduciendo este tema de la justificación, nos hace pensar en el siguiente concepto que es importante, que nosotros lo tengamos siempre en mente. La salvación no depende de mi manera de salvarme, sino la salvación depende de la manera de Dios de salvarme. Y eso va a ser la diferencia entre que nosotros la distorsionemos y nos extraviemos y nos perdamos, o que nosotros la sigamos, la recibamos y finalmente podamos tener la vida eterna. Por lo tanto, pensemos en esta declaración de Pablo. Si queremos tener la salvación, no es la salvación a nuestra manera. Es la salvación a la manera de Dios. Que el Señor nos ilumine, nos dirija, para que podamos aceptar la salvación a la manera de Dios. Y cuando nosotros la recibimos de esa manera, no importa cuánto conocimiento tengamos, a lo mejor
una luz muy pequeña, muy poco conocimiento, pero eso será lo más importante para que nosotros podamos alcanzarla. Que Dios nos dirija, que Dios nos ilumine nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos alcanzar esa salvación en Cristo Jesús, que Dios ha preparado para nosotros desde antes de la fundación de este mundo.